Yo les voy a pedir que vayan buscando en sus Biblias 2 Corintios 5:17. Vayan buscando en sus Biblias 2 Corintios 5:17. El tema del mensaje de esta mañana se titula Atrévete a cambiar. ¿Cómo se titula? Atrévete a cambiar. Y vamos a hablar también de cambio de identidad. Fíjense que pensar en cambiar de identidad en nuestros días ya no debe de resultarnos tan disparatado, tan descabellado. Con el devenir de los trasplantes y de las cirugías estéticas, ya usted sabe cómo es, ¿verdad eso? Esto ya es posible. Tan solo en noviembre del año 2005 se llevó por primera vez un trasplante parcial de rostro. En el año 2005. El rostro de una mujer francesa que se llama Isabelle Dinoire perdió parte de su rostro. Fue una cosa tan tremenda, tal vez algunos se acordarán de lo que pasó. Un día esta mujer, agobiada por una profunda depresión, tomó una sobredosis de medicamentos, lo que le ocasionó un desmayo profundo. Si usted busca la información de este caso, ella estaba pasando por problemas familiares serios y al tomar esa sobredosis, ella al desmayarse cayó y se golpeó su cabeza con un mueble. Cuando ella despertó, lo primero que hizo fue intentar encender un cigarrillo, pues ella fumaba muy seguido. Y cuando ella quiso encender su cigarrillo, se dio cuenta de que no podía sostenerlo con la boca. No podía sostener el cigarrillo. Y ella no entendía, todavía estaba somnolienta de la sobredosis de medicamentos que ella había tomado. Y en ese momento ella se dio cuenta que el piso estaba manchado de sangre. Rápidamente ella reaccionó y se fue al baño y se vio en el espejo. Y lo que vio la dejó pero completamente asombrada. Tenía su rostro desfigurado. No tenía nariz, no tenía mentón, no tenía boca, no tenía mejillas. Pero lo interesante es que tampoco tenía dolor. Pues estaba con la sobredosis todavía de medicamentos. Se cree que lo que causó esto fue su perra. Tenía una perra labrador que cuando ella se desmayó, la perra frenéticamente intentó despertarla. Quería pues auxiliarla, me imagino yo, y la perra comenzó a morderle su cara, a morderle su nariz, a morderle su boca, a aruñarla, y pues ese fue el punto del por qué esta mujer quedó destrozada de su cara. En el hospital, hermanos, después de meses de tratamiento, ella recibió un trasplante. Se le logró injertar un triángulo de tejido facial que correspondía a la nariz, a la boca y a las mejillas de una persona que había sufrido una muerte cerebral recientemente. Eso es interesante. Hoy en día, Isabel, ella dice sentirse bien. Además de que su apariencia se ha transformado totalmente. No se parece ni a ella como era originalmente, como tampoco se parece a la paciente que le donó el rostro. Según los expertos, según los doctores que hacen este tipo de trabajo, trasplantar estas áreas de las personas son muy difíciles de hacer. Y aunque cirugías de este tipo son muy necesarias, este caso que sucedió en el año 2005 sentó un precedente para que el trasplante de rostros sea una realidad. Los trasplantes de rostro sirven no solamente para resolver problemas cosméticos,
usted sabrá de personas que lo han hecho, sino que además sirve para que otros puedan cambiar su identidad. Tanto artistas como también aquellas personas que evaden la justicia han recurrido a estas áreas de la medicina cosmética, unos para mejorar su autoestima, pero otros para huir de la ley. Lo cierto es que aunque el exterior de la persona sea cambiado, es muy cierto también que el interior sigue siendo el mismo. Bueno sería que con una cirugía o un trasplante de cara, además de cambiarnos el aspecto y nuestra identidad, también pudiéramos cambiar el interior de nosotros. ¿Cómo nos gustaría? Yo creo que usted estaría de acuerdo conmigo. Despertarnos un buen día y descubrir que ya no somos esas personas con esas manías, con esos vicios, con esos malos hábitos que tanto problema nos acarrean. Pero déjenme decirle que esto es humanamente imposible. No es posible hacerlo. Sin embargo, para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén a eso? Mire, Dios le ama y Él desea para usted lo mejor. Y lo mejor, ¿saben qué es? Es que nosotros podamos ser transformados, pero completamente a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. En estos minutos que vienen, nosotros meditaremos en el privilegio tan grande que tenemos los creyentes de poder cambiarnos totalmente. La palabra, la Biblia, nos mostrará ejemplos de hombres y de mujeres que fueron transformados por nuestro Señor Jesucristo. Y la manera de cómo usted y yo podemos hacer ese cambio hoy. Ahora sí, hermanos, acompáñenme a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 12. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 12. Cuando usted le haya encontrado, se puede poner de pie para darle una mayor reverencia a la palabra de Dios. Y así ya sabemos que usted está en la cita. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 12. 17. Busque en sus Biblias 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 17. La palabra del Señor dice así, si usted me acompaña en la cita, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hermano, yo quiero que lo repita conmigo, lo vamos a leer de nuevo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Acompáñame en oración. Padre, Señor, estamos ante tu presencia en esta mañana. En primer lugar, te damos gracias por la salvación tan grande que tú has provisto, Señor, a la humanidad a través de nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana queremos meditar en tu palabra, queremos que seas tú hablando en nuestros corazones. Queremos, mi Señor, que aquellos que hemos venido con dificultades, con problemas, con enfermedades, con dolor, Señor, puedas limpiarnos, puedas lavarnos, puedas sanarnos y que podamos apreciar toda esta palabra que tú traes para nosotros. Mi Señor, en el nombre de Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Una pregunta para su corazón. Preste mucha atención. Desde que te convertiste al Señor, fíjate bien, desde que te convertiste al Señor, ¿cuánto has cambiado? Yo veo sus rostros y muchos de ustedes me están diciendo que sí han cambiado. Yo les estoy notando. Pero, ¿será que lo dices tú o lo dice la gente? Porque no es lo mismo. Yo les puedo decir que yo he cambiado,
pero pregúntenle a mi esposa y ella les va a decir la verdad. Igual ustedes. Esta mañana el propósito es que en realidad nosotros cambiemos. Ya sea que seamos creyentes de años o que seamos recién convertidos, nosotros podamos experimentar ese cambio que la Biblia dice. La palabra que usted acaba de leer comienza así. De modo que si alguno está en Cristo, quedémonos ahí. De modo que si alguno está en Cristo, esto me lleva a un punto, a mi punto inicial. En primer lugar, debemos de reconocer si eres cristiano o no. Yo quiero que usted medite en esta mañana. Fíjense que cuando nosotros decimos si eres cristiano o no, significa que si hemos experimentado la salvación de Dios, si hemos venido y hemos recibido a Jesucristo como nuestro Salvador personal, si en realidad nosotros nos hemos arrepentido de todo lo malo que nosotros éramos, si nosotros hemos reconocido nuestro pecado, nos arrepentimos y le pedimos perdón a Dios. En el capítulo 3 de Juan hay una historia muy interesante. Dice que se acercó un hombre que se llamaba Nicodemo. Este hombre era de los fariseos. La Biblia asegura que era un principal de los judíos. Se acercó a nuestro Señor Jesucristo de noche y le dijo: Rabí, sabemos que tú vienes de Dios como maestro, porque las señales que tú haces no las puede hacer nadie si no está Dios con él. Jesucristo viene y le responde de esta manera: de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo, no podrás ver el reino de Dios. Nicodemo se extraña y le dice a nuestro Señor Jesús: pero ¿cómo puedo yo nacer de nuevo? ¿Cómo puedo yo volver al vientre de mi madre y nacer de nuevo? Jesucristo le vuelve a repetir: de cierto te digo, que si no nacieres de agua y del Espíritu, no verás el reino de Dios. Jesucristo habla de un nuevo nacimiento. Jesucristo habla de que tenemos que nacer. Hay muchos que nos quedamos preguntando: ¿qué sucede eso? ¿Cómo es que nosotros tenemos que nacer de nuevo? La Biblia habla, usted se ha fijado en la cita que hemos leído, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, nueva. O sea, es algo distinto a lo que era anteriormente. ¿Y saben por qué es así? Porque si nosotros analizamos la experiencia de Adán y Eva en el huerto del Edén, cuando el Señor les dijo que tenían que portarse bien, cuando les dijo que tenían que limitarse de ese árbol del bien y del mal, que no tenían que comerlo, y si lo hacían iban a morir, y ellos, motivados y engañados por la serpiente, por Satanás, pecaron. Al pecar ellos fueron destituidos de la gloria de Dios. El Señor se separó de ellos. La Biblia dice que la muerte espiritual viene a las personas cuando nosotros estamos separados de Dios. Cuando nosotros nacemos, venimos con esa situación. No estamos unidos al Señor. Cuando usted lee el Evangelio de Juan, allá por el capítulo 1, versículo 11, dice: a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros, cuando nacemos, somos criaturas formadas por Dios, pero venimos a ser hijos de Dios cuando le aceptamos a Él como nuestro Padre, cuando hacemos esa decisión por Cristo, cuando nosotros reconocemos que hemos pecado, que estamos destituidos de la gloria de Dios y que nada más y nada menos que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario es el único camino que nosotros tenemos para llegar al Señor. La pregunta es: ¿reconoces tú si eres cristiano o no? Si ya has dado ese paso de fe. Aquí tenemos creyentes de hace meses, tenemos creyentes
de hace 5 años, creyentes de hace 10 años, creyentes de hace 30 años, creyentes de mucho más. Algunos sin titubear me dirán, hermano, yo soy creyente, yo soy cristiano, yo hace tanto tiempo entregué mi vida a Cristo. Pero y entonces yo voy a preguntar, si tú has aceptado a Cristo, ¿por qué no ha habido un cambio total en tu vida? Si tú hubieras aceptado a Cristo, si tú has aceptado a Cristo, déjame decirte, debe de haber un cambio en tu vida. Debe de haberlo. No puede existir un cristiano sin un cambio. Mi segundo punto viene con la siguiente lectura de la cita que tenemos. Si quieren, lea su Biblia conmigo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. El primer punto lo dijimos de esta manera. Reconocer si somos cristianos o no. Ya reconocimos que somos cristianos. Reconocimos que hemos entregado nuestra vida al Señor. Si usted se ha definido como una persona que no lo sabe o que no es cristiano, pues usted tiene la oportunidad este día para enmendarse y para recibir a Cristo como su Salvador. El segundo punto es, debemos de reconocer que ya no somos las mismas personas. Y fíjense bien, reconoce que ya no eres la misma persona. Cuando ustedes se van al Evangelio de Lucas, allá en el capítulo 4, cuando nuestro Señor Jesucristo comienza su ministerio, la Biblia dice que después de que Él tuvo el encuentro, cuando el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, dice que Él se dirigió a su región de origen, a Nazaret. Y dice que estando en Nazaret, Él llegó a la sinagoga y como era costumbre en aquel entonces, se le dio la oportunidad de leer la palabra. Dice que abrió el rollo del libro de Isaías y Él leyó lo siguiente. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Nuestro Señor Jesucristo, en su ministerio, en nuestra vida, hermanos, nuestro Señor Jesucristo viene y nos sana el corazón. Muchos de nosotros en nuestra vida pasada, en nuestra vida de inconversos, de no creyentes, cuando nosotros no habíamos aceptado a Cristo, cuando nosotros considerábamos a Dios como un Dios cualquiera, nosotros teníamos nuestro corazón quebrantado, teníamos muchos problemas internamente, pero viene Cristo y dice que Él ha venido a sanar esos corazones. Tú no tienes por qué ser esa misma persona que tenía un corazón quebrantado. También nuestro Señor Jesucristo dice que Él ha venido a dar libertad a los cautivos. ¿Sabes? Muchas personas que no conocen a Cristo están cautivos no solamente de vicios, no solamente del alcohol y de las drogas, no solamente de esos problemas que usted va a encontrar en estas clases sociales donde se da este tipo de situaciones. No, hay cautividad de muchas formas, su temperamento, su forma de ser. Pero la palabra dice que Cristo vino a dar libertad a los cautivos. A usted y a mí, el Señor nos ha libertado. También dice que Él vino a darle vista a los ciegos, a esos ciegos espirituales, a aquellos que no mirábamos esas cadenas del enemigo. El Señor nos abre los ojos y Él nos dice que ahora somos libres. Nosotros podemos ver. Anteriormente teníamos un velo que no nos permitía poder ver las maravillas del Señor. Pero dice que Él nos ha dado vista. También el Señor viene y dice que Él vino a dar libertad a los oprimidos. ¿Cuántas personas no encontraremos en la calle que están oprimidos por el enemigo? Están pero sumidos en la miseria más grande, hablando espiritualmente. Pero cuando viene Cristo los liberta. Nuestro Señor Jesucristo inició su ministerio con esas palabras.
Pero ¿qué pasa con los creyentes? Ya en nuestra nueva vida en Cristo, ¿qué sucede con nosotros? Hay creyentes que, aunque ya tienen 15 años, 30 años, 40 años, 50 años, todavía tienen ataduras, todavía tienen cosas que cambiar. Yo les digo, yo les conozco a muchos de ustedes, tal vez no conoceré todo su pasado, pero yo los veo a ustedes, yo oro por sus vidas, yo oro por sus problemas y me doy cuenta que todavía hay cosas que tienen que cambiar. No son los únicos, hermanos. Yo también me incluyo en ese grupo. Debemos de cambiar. Hay personas que todavía a estas alturas del partido, como dicen, a estas alturas de nuestra vida cristiana, todavía tenemos cosas que cambiar. Este es el día en que usted tiene que hacer esa reflexión. Ese momento en el que usted tiene que definir, ¿verdad?, qué es lo que usted tiene que cambiar. La Biblia nos da ejemplos de hombres que fueron transformados por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense que la Biblia habla del apóstol Pedro. No sé si ustedes se acuerdan de Pedro. Pedro el apóstol. Ese hombre que allá en el libro de los Hechos, capítulo 5, hacía tantas maravillas, hermanos. Si usted se pasea por el capítulo 5 de Hechos, usted va a ver las maravillas de los apóstoles. Dicen que las personas sacaban los enfermos, los llevaban a la ciudad y los ponían en el camino. Los apóstoles llegaban al templo de Jerusalén y hacían muchas maravillas. Y dicen que ellos esperaban que por lo menos la sombra de Pedro tocara a los enfermos. Y eran sanados. ¡Qué maravilla! ¡Qué hombre tan sorprendente! ¿Verdad? De su relación con Dios y que Dios lo utilizara de esa manera como instrumento de sanidad, como instrumento de salvación. Porque la Biblia dice que muchos se unían a nuestro Señor Jesucristo en esos días. Compare con semanas anteriores, meses anteriores, este mismo hombre que cuando llegó esa turba a arrestar a nuestro Señor Jesucristo en esa noche muy oscura, cuando llegó esos hombres armados de palos y de espadas, y dice que llegaron a apresar a Cristo, y vino este mismo apóstol, este mismo hombre que hacía grandes maravillas en el libro de los Hechos, dicen que sacó la espada y quiso defender a nuestro Señor Jesucristo, y dice que con la espada le voló la oreja al siervo del sumo sacerdote. Hablando con el hermano el día de ayer, yo le comentaba que Pedro no podía haber tenido esa diestra para quitarle la oreja. Pedro quería quitarle la cabeza, pero el hombre se movió. Eso es lo que sucedió. Pero no tenía buenas intenciones, hermano. Él no era cirujano, quizás le veía la oreja muy fea, la voy a quitar. No, hermano, Pedro lo quería matar. Él estaba molesto, incómodo. Su espíritu, ese forma de ser impulsiva, lo movió a eso. Y Jesucristo lo reprendió, obvio, y le dijo: detente, el que mata a espada va a morir a espada. Horas más tarde, este mismo apóstol, cuando Jesucristo está siendo interrogado, está siendo golpeado en la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos, dicen que le empezaron a acusar y le dijeron: tú eres de los mismos, es que tu forma de hablar te delata. Dice que en la tercera ocasión Pedro estaba tan atribulado porque ya lo estaban acusando y él se imaginaba que le iba a tocar la misma suerte que nuestro Señor Jesucristo, y vino, la palabra dice, que profirió maldiciones y dice que negó. Hermano, ¿cómo es posible que estemos hablando del mismo hombre? Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es el poder de Cristo Jesús en la vida de las personas. Les quiero contar el siguiente ejemplo. Tal vez quizás usted habrá escuchado hablar del apóstol Juan. El apóstol Juan, el apóstol del amor. Si nosotros buscamos en la Biblia allá la carta de Juan, nosotros vamos a encontrar una parte que a mí me llena mucho de gozo, porque quisiera que todos pudiéramos practicar lo que el apóstol Juan, pues, él pregonaba. Él es el apóstol del amor. Y fíjense que el apóstol Juan viene y dice allá en el capítulo 4 de la carta del apóstol Juan, dice:
Amados, dice, fíjense bien, amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Qué poderoso, hermano. Qué mensaje más bello, más sublime. Amémonos unos a otros. Así dice Juan. Pero déjeme contarle que en el Evangelio de Lucas usted va a encontrar un momento en el que este mismo apóstol es comisionado por nuestro Señor Jesucristo a él y a Jacobo, compañero suyo, para que fuera a hacer preparativos en una ciudad samaritana, porque nuestro Señor Jesucristo se dirigía a Jerusalén, ya a la entrada triunfal. Y viene Juan y Jacobo y llegan a esa ciudad de los samaritanos, pero dice la Biblia que como tenían cara de ir a Jerusalén, no les recibieron, porque eran judíos, y los samaritanos y los judíos no se llevan. Entonces regresa Juan, muy molesto, muy incómodo. Usted dirá muchas palabras más y le dice a nuestro Señor Jesús: ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma, así como Elías? Jesucristo les dice: ¿cómo? No, yo no he venido para perder a las personas, he venido para ganar las almas. ¿Cómo es posible, hermano, que este hombre vengativo, con ese sentimiento, con ese corazón de que las personas murieran por fuego, fuego literal, viene en su epístola, quizás como unos 60 años después, venga a decir: amémonos unos a otros? ¿Saben por qué? Porque ha habido un cambio. Porque nuestro Señor Jesucristo hizo ese cambio en la vida de ese apóstol. Dice también la Biblia, allá en el capítulo 4 de Juan, dice que esa mujer samaritana que estaba a la orilla del pozo cuando nuestro Señor Jesucristo se encontró en ese lugar, dice que esa mujer, la Biblia lo menciona, es una mujer de dudosa reputación. Jesucristo le dice, Jesucristo conoce los corazones de todos nosotros. Y le dijo, 5 maridos has tenido, y el que tienes no es tuyo. ¿Qué pasa si traemos a esa hermanita y la ponemos aquí en la iglesia, hermano? ¿Cómo nosotros la miraríamos a ella? Si usted la mira por los apartamentos donde usted vive, en la colonia, en su barrio, ¿cómo usted diría de esa persona? ¿Qué opinión tendría? Pero fíjese que esta mujer de dudosa reputación, minutos después de estar hablando estas palabras, nuestro Señor Jesucristo viene y llega a sus vecinos y les llega a decir: vengan y conozcan, aquí está alguien que me ha dicho todo lo que yo soy. ¿No será este el Cristo? Testigo del Señor. ¿Cómo es posible que una persona de esas características pueda convertirse en alguien distinto? ¿Saben por qué? Por el poder de Cristo, por ese milagro que a veces no podemos explicar del nuevo nacimiento. Como dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17, venimos a ser una nueva criatura. Eso es tremendo. Pero déjenme decirle acerca de nosotros, de usted y de mí. Usted ya no es esa misma persona, porque Cristo le ha cambiado. Cristo llevó los pecados de la humanidad. Cristo los cargó y Cristo los clavó en la cruz del Calvario. Literalmente podemos asegurar que Cristo ha roto las cadenas del pecado que le tenían oprimido a usted. Cristo ha hecho ya todo. Ahora bien, nosotros no estamos obligados a ser las mismas personas de antes. Usted no está obligado a pecar, usted no está obligado a ser esa misma mujer enojada, molestosa, quejumbrosa que era antes. Varón, déjeme decirte, tú ya no eres ese hombre mujeriego que eras antes. Ya no estás obligado a hacerlo. Ese hombre tomador, ese hombre golpeador de mujeres, ya no estás obligado a hacerlo. Si lo haces, es porque tú lo quieres hacer. Cristo te rompió las cadenas. Cristo te ha libertado del pecado y de la muerte. Entendamos todo esto. Lo que me lleva a mi tercer punto.
Si usted sigue leyendo en la Biblia, usted va a encontrar que dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Mi tercer punto lo he denominado reconocer que ya es tiempo de cambiar. Ya, hermanos, sin titubeos, es tiempo de que cambiemos, de que dejemos atrás lo que nos tiene atados, aquellas cosas del pasado. La pregunta que yo puedo hacerles es, ¿qué tú vas a cambiar? ¿Qué vas a cambiar? Dime, ¿qué? Yo veo los rostros y se los dije temprano. Hay muchos que los veo como quien dice, sí, ¿qué voy a cambiar? Si casi soy perfecto. ¿Será que somos tan arrogantes, queridos hermanos? ¿Seremos tan arrogantes y pensamos que no tenemos nada que cambiar? ¿Será que somos así? Yo quiero que hagas un examen en tu conciencia, allá en tu corazón, en tu mente, que busques aquellas cosas que no le agradan a Dios, aquellas cosas que tú estás haciendo y que no son buenas, aquellas cosas que tienen que cambiar. Quiero que te imagines la relación que tú tienes con tus semejantes. Hombre, dime, mírate con tu esposa. ¿Será que tu relación con tu esposa es la mejor del mundo? ¿O hay algo que tiene que cambiar? Yo le pregunto a las damas que están casadas, ¿cómo es la relación con su esposo? ¿Será que usted es la mujer que la Biblia dice que es? Porque la Biblia le da tanto derechos, pero también le da obligaciones a la esposa. ¿Será que nosotros, nuestra relación con nuestros hijos es la mejor del mundo? ¿O somos aquellos ogros que cuando llegamos a la casa, los hijos mejor se van porque no quieren escucharnos a nosotros gritar? ¿Será así? ¿Habrá algo que nosotros debemos de cambiar? ¿Podremos llegar y preguntarle al vecino y decirle, mira cómo se comporta el hermanito? ¿Será que es un buen hermano? ¿Será que me dirán a mí que ustedes no tienen nada que cambiar? ¿O me dirá, ay, si esos hermanitos usted porque no los ha visto, ¿verdad? No, hermano. Tenemos que pensar, tenemos que analizarnos. Mira, a veces yo me pongo a pensar cómo somos nosotros los creyentes. Tenemos como los corintios, bandos, grupos políticos en la misma iglesia. A la hermanita de la esquina no le hablo, porque ella me dijo tal cosa. No, a ese hermano yo no lo trago. Entre los mismos cristianos nosotros nos odiamos. Entre los mismos cristianos nosotros venimos y si podemos les hacemos mal. Eso debe de cambiar. Reflexionemos en esta mañana y pensemos cuáles son las cosas que debemos de modificar en nuestra vida. Lo que me lleva a mi cuarto punto. Debemos de reconocer cómo cambiar. Ya reconocimos que somos creyentes. Reconocimos que somos cristianos. Reconocimos que somos una nueva criatura. Después, reconocimos posteriormente que ya es tiempo de cambiar, que no debemos de esperar más. Pero ahora queremos reconocer cómo debemos cambiar. Lo que me lleva, y quiero que me acompañe, a Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículo 22. La palabra del Señor es clara cuando nos manda el apóstol Pablo. El Señor nos habla a través de la carta del apóstol Pablo y nos dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, y si lo puede encontrar, hermano, si lo puede buscar en su Biblia y encontrarlo, encuéntrelo y léalo conmigo. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 principios encontramos en esta parte de la Escritura. 3 principios que nos van a ayudar a poder cambiar nuestra forma de ser, a poder despojarnos de todas esas cosas.
nosotros cambiamos, si usted se fija en la palabra, nosotros cambiamos cuando abandonamos antiguas formas de actuar. Nosotros cambiamos cuando renovamos nuestra forma de pensar. Y nosotros cambiamos cuando nos vestimos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando venimos a ser ese nuevo hombre, esa nueva criatura. Yo me recuerdo que hace semanas tuvimos un trabajo congregacional, un sábado. Ese día fue bien particular. Habíamos hecho mucho. Yo me encontraba sucio. Habíamos estado trabajando en el exterior. Habíamos estado trabajando en el interior. Y me encontraba con mi camisa llena de mugre, los zapatos llenos de lodo, el pantalón, bueno, era un desastre. Pero ese día teníamos un evento el día sábado por la tarde. No me recuerdo qué era. Íbamos a tener un evento en el comedor. Bueno, yo dije, yo he estado trabajando, así que no tengo tiempo de ir a hacer otra cosa, así que yo me quedo aquí en la iglesia y me voy para el comedor. Y me sale la hermanita y me dice, hermano, ¿y así va a estar en la reunión? ¿Así va a estar en el convivio? ¿Que no se ha visto cómo estamos? Mira, hermano, estaba todo lleno de tierra en la cara. ¿Así va a estar? Mire, yo me quedé pensando, ¿será que me miro tan mal? Dije. Me fui para la casa y me fui a parar enfrente del espejo y me miré. ¿Y saben qué, queridos hermanos? Estaba horrible, sucio. Estaba, pero completamente echado a la perdición físicamente. Vine, me puse a pensar y dije, no es correcto que yo tenga esta facha, esta forma de ser en el convivio. Así que voy a tener que cambiarme, voy a tener que quitarme esta ropa sucia, voy a tener que lavar mi cara, lavar mis manos, lavar mis brazos y ponerme una ropa limpia, planchada. Así lo hice. Cuando regresé al comedor de nuevo, me dijo la hermanita, ¡ah, qué distinto se mira ahora! Me dice, pase adelante. Hermano, mire qué cosa más tremenda. Fíjense que yo me miraba sucio, me miraba feo, me miraba desagradable, pero yo no me había dado cuenta. Yo no había percatado en eso. Me fui a mi casa, enfrente de mi espejo, y me pude contemplar cómo estaba. Y decidí en mi mente que no era correcto estar así. Me quité mi ropa, me lavé las manos, la cara, me puse mis nuevos trajes y me fui para la celebración. Dice el apóstol acá que nosotros debemos de despojarnos del viejo hombre. Debemos de renovar nuestra mente y debemos de vestirnos del nuevo hombre. ¿Saben qué? Cuando usted se pone ropa nueva, cuando usted se pone ropa limpia, ¿qué es lo que hace primero? Se desviste la ropa sucia y luego se pone la nueva. Entonces, nosotros debemos de hacer eso. Esos son los principios que a usted le van a permitir cambiar. Cambie, hermano. Hermana, cambie. Yo le aseguro que si usted toma en serio este mensaje, que si usted pone atención a las palabras que se han dicho ahora, su vida va a mejorar. Su vida matrimonial va a mejorar tremendamente. Su vida con sus hijos va a mejorar tremendamente. Su vida con sus vecinos, con sus hermanos, va a mejorar. Quiero hacerle un desafío para terminar. Ustedes conocen a John Newton. Él nació en Londres en el año 1725. Cuando John Newton tenía 7 años, su madre murió, pero no sin antes haberle enseñado a temprana edad la importancia de conocer y de seguir al Dios de la Biblia. Después de la muerte de su madre, él se convirtió en un niño que vivía en el camarote de un barco pesquero. Sus experiencias a través de los años en el mar fueron muy peligrosas, fueron muy emocionantes, y una vez embriagado, siendo un joven,
fue llevado por la fuerza y formó parte de una tripulación en un barco de guerra. Allí fue cruelmente maltratado, lo golpearon como usted no tiene idea y abusaron de él. Luego de esa mala experiencia, él se enroló en un barco de esclavos y se convirtió posteriormente en uno de los traficantes más importantes de ellos. Durante todo ese tiempo, John Newton bajó lejos de Dios, del Dios de su madre, del Dios de la Biblia. Y fíjense que él decía, con frecuencia vi la necesidad de ser un cristiano solo para escapar del infierno, pero amaba el pecado y no estaba dispuesto a abandonarlo. Cada año, John Newton caía más bajo y más bajo en las garras del pecado. Y pronto estaba en tal estado que la tripulación aún lo despreciaba y lo consideraba como un animal salvaje. Sin embargo, un día, la gracia salvadora de Jesucristo lo alcanzó y tomó la firme decisión de ser su discípulo, para lo cual John Newton tuvo que someterse a estos principios. Dejó su vieja forma de vivir, renovó su mente y se revistió de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y saben qué? Una vez transformado y cambiado su identidad, él dijo, cuando llegues al cielo, habrá 3 cosas con las que te sorprenderás. La primera es que tú vas a ver allí personas que ni te imaginabas que iban a estar ahí. Segundo, cuando llegues al cielo, tú no vas a ver a las personas que tú pensabas que a lo mejor estaban ahí. Y tercero, que es lo más extraordinario, te sorprenderás de encontrar a John Newton, el peor traficante de esclavos en el cielo. Sí, pero aún John Newton totalmente transformado, teniendo otra identidad completamente distinta, la que Jesús da a todo aquel que aplica a su vida estos 3 principios poderosos. Ahora yo quiero decirte, despójate de tu vieja forma de vida, aquellas cosas que te atan al pasado y aquellas acciones dañinas. Renueva tu mente, reprograma tu piloto automático. Y por último, vístete de nuestro Señor Jesucristo, llénate de sus palabras, conócelas, créelas y aplícalas en tu vida. Con toda seguridad, serás una nueva persona. Haz hoy este compromiso delante de Dios, no delante mío, delante de Dios, y atrévete a cambiar. Y verás que el cambio lo vas a ver no por ti y no por mí ni por la iglesia, sino por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar.